Y pues vamos a darle la oportunidad a Rafael y a Silvia de presentar a su hijo, el cual lo presentan ante la iglesia y lo presentan al Señor mencionando su nombre y dándole gracias a Dios por esa bendición que Dios les da y pidiendo que Dios les guíe y les ayude para que puedan instruirlo en el camino del Señor. Adelante, Rafael. Buenos días, Dios les bendice, hermanos. Primero que nada, pues quiero agradecer porque antes del parto, Silvia tuvo algunas complicaciones. Primero fuimos a un hospital y nos canalizaron a otro porque se estaba complicando el parto. Entonces, pues mandamos la intención y pues gracias a la fe, a las oraciones con las que nos apoyaron, todo salió bien. Nos habían dicho que iba a ser cesárea porque tenía hipertensión gestacional, pero gracias a Dios fue parto natural, todo se dio muy bien y pues nació muy sano y Silvia pues ya está reponiéndose pues, de este proceso que igual es algo difícil. ¿Sí? El bebé se llama Axel André. Axel significa hombre de paz y André hombre fuerte o guerrero valiente. Haremos una oración para dar gracias al Señor por esta bendición tan grande, ¿vale? Sí. Padre mío, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti en nombre de Jesús para agradecerte por esta gran bendición que es este niño hermoso, Señor. Tú sabes cuánto lo esperábamos. Desde el momento que nos enteramos que venía en camino, nos llenamos de emoción y también de temor, Señor. Pero tú en cada momento nos has respaldado, nos has guiado y hoy te agradecemos por su vida, Señor. Te pedimos a nosotros, como padres, nos des un poco de tu sabiduría, paciencia y todo el amor que estos niños se merecen, en especial, los dos. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Gracias porque tengo una familia muy hermosa y por todas las bendiciones que nos has traído día a día. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a orar por ellos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana nos alegramos, así como tu palabra dice, que lloremos con los que lloran y que nos alegremos con los que se alegran. Hoy nos alegramos con Rafael, con Silvia, por la bendición que tú le has dado de tener a este bebé, esta herencia que tú les has dado, porque tu palabra dice que los hijos son la herencia del Señor, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, y bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Cuando hablare con sus enemigos no será avergonzado, en las puertas no será avergonzado. Y hoy, Señor, oramos a ti para pedirte que tomes en tus manos la vida de Rafael, la vida de Silvia, y que tú les des sabiduría y poder de tu Espíritu Santo para que puedan cumplir con el compromiso que hacen al presentar a su hijo delante de ti, delante de la iglesia. Ese compromiso los implica consagrarlo para ti e implica instruirlo de acuerdo a tu palabra todos los días. Tómales en tus manos, Señor, y guíalos con tu Espíritu Santo y bendice a su bebé y bendice a su otro bebé. Bendice a toda su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues felicidades. Bendecido. Aleluya. Dios ha hablado a su pueblo. Aleluya. Ya se calmó. Ahora sí, prepare su corazón para la palabra. El tema que les voy a compartir le puse como título: solo di la palabra, Señor. Eso es todo. El tema: solo di la palabra, Señor.
Y Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias por tu amor y por tu misericordia y por la bendición que nos das de servirte y de servir a nuestros prójimos. Gracias por la bendición que nos das de participar de esa alegría que tienen algunos o todos, pero también gracias porque a veces nos permites participar de las tristezas que a veces llegan a la vida de tus hijos y de tus hijas debido a situaciones que generan dolor, angustia. Gracias, Señor. Oro a ti para que en esta mañana tú me uses como un instrumento y me permitas expresar esta palabra, y permite que esta palabra pueda quedar bien grabada en los corazones de cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí, para que podamos valorar lo que es tu palabra, porque creo, Señor, que a veces parece que no la valoramos, porque no la memorizamos, porque ni siquiera sabemos cuántos libros tiene tu palabra, quiénes les escribieron, a veces ni siquiera, y a veces después de tanto tiempo ni siquiera nos acordamos de 5 versículos de tu palabra en corrido. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos para que podamos valorar tu palabra y podamos entender que tu palabra es poder tuyo, y ese poder tú nos lo das cuando nosotros nos llenamos de ella, cuando nosotros la memorizamos, la guardamos y la podemos aplicar. Podemos ver cómo tu poder se manifiesta para cumplir con todo aquello para lo cual tú nos lo has dado, porque escrito está en tu palabra que así como la nieve y la lluvia descienden a la tierra y hacen que las plantas produzcan el fruto, no vuelven allá arriba si antes no logran su objetivo. Así será y así es tu palabra que nos das cada día, que no volverá a ti vacía, sino que ha de cumplir el propósito para el cual tú la has enviado a nuestros corazones. Y permite que esta palabra cumpla el propósito en el corazón de cada uno de tus hijos, para que podamos entender que tu palabra es poder, y que cuando te pidamos algo podamos decir: Señor, solamente te di la palabra y yo estoy seguro que voy a recibir esa bendición que necesito. Solamente di la palabra y yo estoy seguro que voy a recibir la sanidad. Solamente di la palabra y yo estoy seguro que voy a recibir ese trabajo. Solamente di la palabra y yo estoy seguro que mi vida va a cambiar de acuerdo a tu voluntad. Señor, oro a ti que la iglesia pueda tener en su corazón hoy y pueda quedar esta palabra bien sembrada, para que podamos decir cuando oremos y cuando te pidamos algo: solamente di la palabra, Señor, y sabemos que recibiremos lo que tú nos has dicho. Oramos, Señor, que tú nos uses y que esta palabra quede en los corazones de tu pueblo aquí reunido y los que lo reciben por YouTube, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos muestra que desde el momento que Dios creó los cielos y la tierra, que su poder estaba y está en su boca, o en las palabras que salieron de su boca. Y todas sus palabras quedaron o están escritas en los 66 libros de la Biblia. Yo espero que ustedes sepan que tiene 66 libros, ¿no?, la Biblia. ¿Por qué? Porque en el curso básico A es uno de los primeros temas que se les da. La Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Y se sugiere que se las aprendan de memoria, y se sugiere que memoricen todas las citas bíblicas que puedan, porque de esa manera se estarán llenando del poder del Espíritu Santo y van a crecer como cristianos espirituales y van a actuar como cristianos espirituales, porque el que se llena de la palabra tiene poder de Dios para actuar de acuerdo al Espíritu. El que no se llena de la palabra sigue actuando carnalmente en cuanto se le presenta la tentación. Por eso es muy importante que usted se sepa todos los libros de la Biblia y memorice todas las citas bíblicas que pueda. Repito, la Biblia nos muestra que desde el momento que Dios creó los cielos y la tierra, que su poder estaba y está en su boca, en las palabras que salieron de su boca. Y todas sus palabras quedaron o están escritas en los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo.
En estos 66 libros está todo lo que necesitamos saber para vivir bien en la tierra, mientras vivamos en la tierra, y para estar por siempre en el cielo cuando muramos o llegue el juicio final. 66 libros son suficientes para que usted sepa cómo debe de vivir para vivir bien y para que le vaya bien en la tierra. Ahora, si usted lee ahí cómo debe de vivir y no lo vive, pues le va a pasar lo que dice la Biblia. Le va a ir mal, porque todo aquel que vive contrario a lo que la Biblia dice, a pesar de que conoce la Biblia, pues le va a ir mal. Así la Biblia lo dice, en otras palabras, así. Si tú obedeces mi palabra, te va a ir bien. Si tú desobedeces mi palabra, te va a ir mal. Su palabra es poder y se va a cumplir al pie de la letra. Dios, por medio de la misma Biblia, nos dice que lo escrito en ella es todo lo que necesitamos saber, y si alguien le quiere añadir algo más, le va a ir muy mal. Y precisamente hoy me vino a la mente precisamente que, según en Estados Unidos, están queriendo prohibir el Nuevo Testamento en la Biblia, porque creen que del Nuevo Testamento viene el odio hacia los judíos, y no es cierto, porque si usted lee la Biblia y lee el Nuevo Testamento y lee el Antiguo Testamento, va a entender lo importante que es amar al pueblo de Israel y bendecir al pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham que Dios bendeciría a los que bendijeran y maldeciría a los que lo maldigan. Entonces nosotros como cristianos no podemos ni debemos de maldecir al pueblo de Israel si es que queremos bendición. Pero hay un montón de gente que se está levantando en contra del pueblo de Israel y piensan que está Israel en guerra contra los palestinos, y no, la guerra de Israel es contra Hamas, ese grupo terrorista. Es algo que están ahí tergiversando la gente, y eso está generando antisemitismo, que es un odio y coraje hacia el pueblo de Israel. Imagínense que nos quieran quitar el Nuevo Testamento, se acarrea maldición. Si Estados Unidos está promoviendo eso, se está acarreando maldición para ellos. Y todo aquel que quiera quitarle algo a la Biblia o cambiarla, se está acarreando maldición con eso de que también quieren hacer una Biblia ya para favorecer al movimiento LGTBI. Se están acarreando maldición. Repito, Dios por medio de la misma Biblia nos dice que lo escrito en ella es todo lo que necesitamos saber, y si alguien le quiere añadir o algo más, le va a ir muy mal. Dice la carta a los cristianos de Galacia en el capítulo 1, versos 8 y 9: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Con estas palabras nos debe de quedar claro que todo lo que Dios nos dice por medio de los 66 libros de la Biblia es suficiente. No necesitamos más. Y si alguien no se conforma con lo que dice la Biblia y le quiere añadir o quitar, lo único que va a suceder, de acuerdo al poder de la palabra de Dios, que le vendrán todas las maldiciones escritas en la Biblia. El mismo verso de la carta a los cristianos de Galacia, pero en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Es por eso que tenemos que tener un respeto hacia la palabra del Señor. No le podemos cambiar, ni le podemos aumentar, ni le debemos de quitar, porque te acarreas maldición desde ese momento. El poder que hay en la palabra de Dios, en los 66 libros de la Biblia, son suficientes para que entendamos que si somos obedientes nos va a ir muy bien, y si somos desobedientes nos va a ir muy mal, aunque digamos ser cristianos, tal como está escrito. En el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, y Apocalipsis significa revelación,
Génesis significa principio. Entonces, desde el principio y hasta el final, Dios está sentenciando a todos aquellos que le quiten a la Biblia o le quieran añadir, están sentenciados a recibir maldición o a ser malditos. Apocalipsis en el capítulo 22, versos 18 y 19 dice, y en los últimos, repito, en el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis, en el capítulo 22, versos 18 y 19, y en los últimos versos de la Biblia, Dios nos habla también del poder de Dios por medio de su palabra. Dice, yo testifico, esto es poder de Dios, se va a cumplir. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta advertencia es para quienes le quieren quitar o poner. El mensaje de la Biblia o de los 66 libros es poder de Dios y son suficientes para que entendamos que si somos obedientes nos va a ir muy bien, pero si somos desobedientes nos va a ir muy mal. Por ello, con plena convicción, les puedo decir que la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el poder de Dios y no debemos de quitarle ni ponerle. No necesitas más. ¿Quieres ver el poder de Dios? Cree en lo que la Biblia dice y aplícalo en tu forma de vida. Porque la Biblia nos habla de promesas. Si tú crees en ella, las vas a recibir. Si no crees, no las vas a recibir. Porque al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Y al que no cree, pues se queda sin recibir nada. No le debemos de quitar ni poner. Desde que Dios le dio los primeros libros al pueblo de Israel, les advirtió y por medio de Moisés le dijo en el 5.º libro llamado Deuteronomio, que esa palabra significa segundo libro de la ley, Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 1 y 2, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Digo en este tema que el poder de Dios radicaba y radica en su palabra, no solo por lo que acabamos de mencionar, sino porque Él creó los cielos y la tierra con su palabra. No más dijo la palabra, solamente dijo sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Luego dijo que se separasen las aguas de la tierra, y así sucedió. Una parte se fue hacia arriba y otra quedó abajo. Luego dijo: quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Después dijo Dios: quiero que haya en la tierra árboles y plantas y que den fruto. Y así sucedió. Luego dijo: quiero que haya en el cielo luces y que separen el día de la noche. Y así sucedió. Y luego dijo Dios: quiero que los mares se llenen con seres vivos, quiero que las aves vuelen sobre la tierra. Y así sucedió. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano tal y como somos nosotros. Y así sucedió. Por eso está usted aquí. Fue hechos a imagen y semejanza de Dios. Así sucedió. No es poder, no está el poder en la palabra del Señor. El poder de Dios está en su palabra. Tiene 66 libros usted y no se ha dado cuenta que ahí está el poder de Dios. ¿Sí? Ahí está el poder del Señor. Y así fue como creó Dios al mundo con su palabra. Él dijo, y así como lo dijo fue hecho. El poder de Dios por medio de su palabra se manifestó desde el principio de la creación
Hoy en día yo he tenido pruebas de que la palabra es poder de Dios, porque nos hemos enfrentado en muchos casos con personas poseídas por Satanás, y cuando hemos estado para ministrarles, siempre me recuerda a Dios una palabra. Así, me recuerda una palabra. Estoy ante un endemoniado, una gente poseída por Satanás, y en ese momento el Señor me recuerda una palabra y me dice, con esta, casi oigo que me dice, con esta palabra, me llega al corazón, me recuerda la palabra, la declaro en ese momento, y en ese momento el diablo sale huyendo de esa persona. La palabra de Dios no la puede soportar Satanás, no la puede soportar. Así que cuando alguien está hablando de la palabra de Dios, por eso el diablo le ataca, para tratar de desanimarle y decirle, tú no sabes, cállate la boca, eres un ignorante, y te quiere callar el diablo. Y no debes de callar, tú tienes que seguir hablando y predicando la palabra del Señor. La palabra de Dios es poder. Hay quienes fueron liberados con la cita que está en Apocalipsis 12:11, no la traigo aquí. Ahí dice, ellos han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Y una vez que estábamos frente a una persona que estaba poseída por el diablo, le leímos esa cita, empezó a hablar de esa cita, y con esa cita quedó liberado. Ese es el poder de Dios. En otra ocasión que estábamos ministrando liberación a un muchacho, y fueron dos en diferentes días, les echamos fuera espíritu de error. Y dice Primera de Juan, no te quieren escuchar porque tienen un espíritu de error. Y en ese momento que mencioné espíritu de error, salió y fue liberado el muchacho. Y en la otra ocasión que ministramos con esa misma cita, fue liberada la muchacha. Es poder de Dios. Yo así lo he creído desde que me convertí a Cristo. Por eso nunca le he dejado. Dios quiso poner en mí una convicción al mostrarme su grandeza con las citas bíblicas que Él me daba. Porque algún día me quise callar la boca, y el Señor me dice, habla y no calles, porque yo estaré contigo. Esa palabra Dios me la dio y no he callado. La palabra de Dios es poder. Cuando usted la empieza a leer y a memorizar, el diablo tiembla, los demonios tiemblan, porque están mirando que está formando hombres y mujeres con carácter de victoria, porque creen en el poder de la palabra y memorizan la palabra. El diablo debe de temblar cuando sabe que todos ustedes vienen aquí, vamos a alabar y adorar el nombre del Señor. El diablo debe de temblar cuando ustedes están leyendo la Biblia y están memorizando citas bíblicas, porque es poder de Dios, no es cualquier cosa la palabra. Triste en nuestra vida que no la hemos sabido valorar. Con pena les digo, les he preguntado a algunos alguna cita bíblica, no me han podido decir una sola cita bíblica. Digo, ¿qué es esto? Llevo 10, 15 años. Algunos no saben los libros de la Biblia y los tomaron en el curso básico. Algunos no se saben el Salmo 23, el verso 1. Entonces eso a mí me preocupa, hermanos, porque yo estoy aquí no solamente por ocupar un puesto. Estoy aquí con el propósito de cumplir una función y una tarea. Que usted crezca en la fe, que usted esté lleno del Espíritu Santo. Si me muero, quiero irme consciente, Señor, ahí está la iglesia, ahí está esta hermana, aquí están los jóvenes, aquí están los niños. Siempre memorizaron palabra y se saben un montón de palabra, y me doy cuenta que aquellos que saben un montón de palabra y se están congregando y oran y alaban al Señor, están llenos del Espíritu Santo, están llenos del poder de Dios. Lo grave es también que he conocido gente que conoce Biblia y no vive lo que la Biblia dice. Eso es lo más grave. Por eso la Biblia dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de mi palabra, porque no son felices o bienaventurados los oidores, sino los hacedores.
La palabra es poder. Si tú no haces si tú oyes la Biblia y no la aplicas, te va a ir mal, porque la Biblia lo dice. Y si tú oyes la palabra y la aplicas, te va a ir bien, porque la Biblia lo dice. La palabra de Dios es poder, se va a cumplir, ya sea para bien o para mal en tu vida, de acuerdo a cómo estés viviendo la Biblia. Como lo mencioné al principio de este tema y lo repito, la Biblia nos muestra que desde el momento que Dios creó los cielos y la tierra, los mares, los peces, los animales, las estrellas, el sol y la luna, al hombre y la mujer, que su poder estaba y está en su boca, o en las palabras que salieron de su boca. Y eso sin mencionar que cuando Dios habló con Noé para decirle que le enviaría un diluvio, cuando nunca había llovido sobre la faz de la tierra, y se cumplió. Eso sin mencionar lo que Dios le prometió a Abraham, al cual Dios le dijo que sería papá y su esposa mamá, a pesar de ser ella estéril y ya muy grande de edad, y se cumplió. Y eso sin mencionar que Dios le prometió a Josué que él entraría a tomar la tierra prometida, y se cumplió. Y todas las palabras que salieron de su boca, de la boca de Dios, quedaron o están escritas en los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. En estos 66 libros está todo lo que necesita usted y yo saber para vivir bien en la tierra, mientras vivamos, y para estar por siempre en el cielo cuando muramos o se llegue el juicio final. Aquí está todo lo que necesitas saber. Aquí no vienes a adquirir religión, aquí vienes a adquirir una forma de vida de acuerdo a este libro, que es poder. Tú la estás leyendo, la oyes y no la aplicas, se va a cumplir lo que dice aquí. Si tú la lees, la oyes y la aplicas, se va a cumplir lo que está aquí. Este es poder. Aquí está todo lo que necesita mamá, aquí está lo que necesita papá, aquí está lo que necesita el abuelo, la abuela, aquí está lo que necesita la jovencita, el hijo, la hija, aquí está. Y si no la leen y la memorizan, vamos a ser solamente religiosos falsos cristianos, que decimos ser cristianos, pero no vivimos como cristianos. ¿Por qué no vivimos como cristianos? Porque no creemos que esto sea poder de Dios. Por eso, ahí mostramos la duda, ahí mostramos la incredulidad, porque no vivimos su palabra. Aleluya. En ella, la Biblia, está escrito también todo lo que Dios dijo que les sucederá a los adúlteros. Ahí está lo que pasa a los adúlteros. Yo recuerdo que la Biblia dice que los adúlteros no van a quedar sin castigo. El que comete adulterio está frito, va derechito al infierno. Aquí está escrito que a los borrachos no entrarán al reino de los cielos. La Biblia lo dice: no te embriagues en vino, en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Ahí la Biblia dice qué le va a suceder a los mentirosos. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos y son hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Ahí en la Biblia nos dice cómo le va a ir a los rateros, a los idólatras, a los que adoran imágenes y muñequitos de barro, de metal, a los que creen en la muerte, a los soberbios. Ahí dice Dios claramente cómo le va a ir a los soberbios. Dice la Biblia: a los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Ahí en la Biblia dice cómo le va a ir a los hechiceros. Y lo que Dios dijo que les sucederá a los que viven en pecado, les va a suceder si no se arrepienten, porque también Dios da oportunidad a todos aquellos borrachos, mentirosos, tranzas. También dice Dios lo que les va a suceder si se arrepienten. Si se arrepienten, les va a ir muy bien, van a empezar a vivir una vida diferente y van a empezar a ser felices. Pero si no se arrepienten, la van a pasar muy mal. Pero si se arrepienten, repito, van a ser felices,
como les he compartido en otras ocasiones, la felicidad no llega por casualidad. Y se lo ha dicho en varones, se los hemos dicho en damas y se lo hemos dicho a toda la congregación. La felicidad no llega, chicos y chicas, por casualidad. La felicidad, papá y mamá, no llega por casualidad. Esta llega porque está escrita en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poder y se va a cumplir tal como está escrito. La felicidad llega si dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer lo bueno, lo correcto, lo que agrada a Dios. Y dice el Salmo 94, versículo 12: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Y me gusta cómo lo dice la Biblia traducción PDT, dice: afortunado el que tú corriges, Señor, aquel a quien le enseñas la manera correcta de vivir. Dios, por medio de su palabra, nos dice que la felicidad llega a tu vida siempre y cuando tú te arrepientas, empieces a escuchar la palabra del Señor y empieces a dejar de hacer lo malo y empieces a hacer lo bueno. De esa manera, al empezar a escuchar la Biblia y leer la Biblia, Dios te va a ir hablando para que te corrijas, y entonces vas a ser bienaventurado. Y algo que dijo Dios y se va a cumplir en la vida de todos aquellos que necesitan algo y le pidan una palabra, y seguro que Dios se las dará. Porque Él dijo por medio del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Cuando tú necesitas algo, o yo necesitamos algo de Dios, le pedimos en oración. ¿Qué nos han enseñado en los cursos? Que cuando tú ores y le pidas algo a Dios, ¿qué tienes que hacer? Antes de levantarte y irte corriendo, ahora ya le pediste a Dios algo, ahora óyelo, abre tu Biblia, empieza a mirar qué Dios te dijo después de que oraste, y te va a dar una palabra. Y eso es poder de Dios y se va a cumplir. Porque el Señor dice en su palabra que su palabra, así como la lluvia y la nieve caen a la tierra y esta no vuelve allá arriba si antes no cumple con su propósito en la tierra, así su palabra no vuelve a Dios vacía. Si ya Dios te dio una palabra, como también a mí me ha dado, a mí me dijo: yo te llamé y te dije que hablaras y no callaras. Y no lo he dejado de hacer, y Dios me ha bendecido. Cuando Dios te da una palabra, hermano, hermana, tenlo por seguro que te está diciendo Dios, ese es su poder, se va a cumplir. ¿Qué necesitas? Creer solamente, creer. En otras palabras, lo que acabamos de leer de Isaías 55, 10 y 11, dice: así como la lluvia y la nieve no regresan al cielo sin antes regar la tierra para que ésta dé sus frutos. En el verso 11 dice, de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual: lo mismo pasa con mi palabra, cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Cuando uno le pide algo al Señor, le pide uno una palabra, o buscas en la Biblia. A mí me ha tocado, yo creo que a muchos les ha pasado, que está uno orando y te levantas y a lo mejor en ese mismo momento abres la Biblia y te dice el Señor ahí en su palabra: no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué pasa con eso? Si estabas siendo amenazado por alguien y oras y le pides a Dios protección y abres la Biblia, ¿y qué pasa contigo? Es poder de Dios. Tú lo crees, dices: gloria a Dios. Se te quita el miedo, se te quita el temor, se te quita la ansiedad.
Se te quita la migraña cuando oras al Señor y Dios te da una palabra, se te quita todo eso, porque la palabra de Dios es poder. No estoy sugestionándolos, le estoy dando temas que produzcan fe, no sugestión, porque la fe queda ahí, permanece para siempre. La sugestión se va en cualquier momento, desaparece de tu vida, pero la fe no. Permitas que el diablo te la arranque. Nunca dudes de la palabra del Señor, porque Él va a cumplir todo lo que te ha dicho a través de la palabra y lo que nos ha dicho. Repito, en otras palabras, dice: así como la lluvia y la nieve no regresan al cielo sin antes regar la tierra para que ésta dé sus frutos. Y en el verso 11 dice, de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual: lo mismo pasa con mi palabra, cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Como les dije hace un momento, Dios quiere hacer algo en la vida de todos aquellos que tienen problemas, de cualquier índole, y están escuchando su palabra. Todo lo que tienen que hacer es decirle a Dios, después de orar: di la palabra o dame la palabra, y con eso puedo estar seguro de tener lo que necesito. Pero se la tienen que pedir a Dios. Como les dije hace un momento, ora usted y luego le dice: Señor, dame la palabra. Así como lo dice el Salmo 107, versos del 17 al 20, dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó y los arrebató de las puertas de la muerte. ¿Se entiende que estas personas de las cuales habla el Salmo y que pidieron o clamaron a Dios, recibieron poder de Dios? Que recibieron una palabra por medio de la cual Dios les dijo lo que deberían de hacer, y lo hicieron, y de esa forma los sanó y los libró de la muerte. O a lo mejor Dios les dijo: arrepiéntanse, sean sanos, y fueron sanos. Algunas veces Dios, tú tienes tantos problemas, situaciones, pero eso es el resultado de una vida desordenada, una doble vida. Aquí en Cristo, bien cristiano, y allá afuera, bien mundano. Y a veces vienen problemas, vienen situaciones, y muchos podrían estar viviendo problemas o situaciones que les afligen porque pecaron. A esas personas, cuando vienen a consejería, el Espíritu Santo nos muestra cosas y no dicen el pecado que están cometiendo, y de pronto en ese momento sentimos como el Espíritu Santo nos va guiando y le podemos decir: y de casualidad así no habrá por ahí en tu corazón que cometiste un pecado contra tu mamá. ¿Cómo? Sí, contra tu mamá. ¿No maldijiste algún día a tu mamá? Ah, sí, sí, le falté mucho al respeto. Pues entonces arrepiéntete ahorita, porque lo que estás viviendo ahorita es porque le has faltado al respeto a tu mamá. Lo que estás viviendo y lo que estás sufriendo ahorita es porque le has faltado el respeto a tu papá. Lo que estás viviendo hoy en día es porque has estado atacando a la iglesia de donde tú estás. ¿Cuál? ¿De dónde vienes? Ahí en tu iglesia yo creo que no se ha atacado. No sé cómo has estado hablando de los servidores o hablando de... Ay, sí, pero había de ver cómo son. Deja a tu iglesia y ponte a orar por ellos, y no andes hablando de ella. Y les tenemos que decir: arrepiéntete, porque todo el mal que estás viviendo se debe al pecado que tú estás cometiendo. Se entiende que estas personas de las cuales habla el Salmo y que pidieron o clamaron a Dios, recibieron poder de Dios, una palabra por medio de la cual Dios les dijo lo que deberían de hacer, y lo hicieron, y de esa forma los sanó y los libró de la muerte. O a lo mejor Dios les dijo: arrepiéntanse, sean sanos, y fueron sanos porque se arrepintieron. Como en consejería les decimos a las personas: bueno, todo lo que tienes que hacer es arrepentirte, y cuando salgas de aquí te voy a pedir que vayas directo a tu mamá o a tu hermano y le pidas perdón.
ahí está la sanidad. ¿Eso quién lo manda? ¿En dónde está escrito que nosotros le digamos a la gente en consejería que vayan a pedirle perdón a las personas? ¿Dónde está? Ahí está escrito. Hay que pedirle perdón a Dios y también hay que pedirle perdón a las personas, o a veces no hay que pedir perdón, a veces hay que perdonar, porque ahí traen guardado el rencorzote, un montón de rencor y odio contra alguien que se las hizo, alguien que no quiso hacer su voluntad, y le guardan rencor y coraje, y por ese rencor y coraje que le guardas estás abriendo puertas para que se te meta la enfermedad, la miseria y la enfermedad. Y cuando tú oras o cuando vas a pedir consejería y te dicen arrepiéntase o perdone, tiene que perdonar. No, pero ¿cómo voy a perdonar? ¿A poco lo que me hizo ya se va a quedar así? Eso déjenlo en las manos de Dios. Usted perdone, porque si usted no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Cristianos que estén guardando coraje contra alguien, cristianos que digan me cae gorda o me cae gordo, ¿eso qué es? Eso es odio, eso es rencor, eso es resentimiento, eso es falta de perdón o falta de amor. Las personas de las cuales habla el Salmo 107 y que pidieron o clamaron a Dios, recibieron el poder de Dios, una palabra por medio de la cual Dios les dijo lo que deberían de hacer y lo hicieron, y de esa forma los sanó y los libró de la muerte. Y como les decía hace rato, a lo mejor Dios les dijo arrepiéntanse, sean sanos, y fueron sanos. Y en consejería nos ha pasado eso. Vienen personas con un chorro de problemas y demás, les escuchamos y a veces no nos dicen las cosas, pero creemos que el Espíritu Santo nos da la revelación y nos muestra qué preguntas hacer y por dónde ir, y van a salir un montón de cosas. Al final sale con que tenía rencor, al final sale con que sí está cometiendo algunos pecados. Pues nomás le decimos, la palabra de Dios dice el Señor, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Es bíblico, eso es poder de Dios. Por eso cuando llegamos a alguna casa, llegamos y la saludamos diciendo, la paz de Dios en esta casa y el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo a los discípulos que cuando fueran a una casa la saludaran de esa manera. La paz de Dios en esta casa y el reino de Dios ha llegado. Si en esa casa te reciben y reciben mis palabras, mi paz será sobre ellos. Pero si no te reciben y reciben mis palabras, sacúdete el polvo de los pies, porque más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella casa o esa ciudad. Poder de Dios, la Biblia. Yo lo hago porque literalmente llego a casas, la paz de Dios y el reino de Dios ha llegado, y han ocurrido cosas. En cuanto decimos la paz de Dios y el reino de Dios ha llegado, si hay alguien que anda mal ahí o traiga un espíritu maligno, en ese momento se manifiesta y lo echamos fuera, porque Jesucristo dijo que cuando entráramos a esa casa o esa ciudad, echáramos fuera demonios y sanáramos enfermos. Y sucede. La palabra es poder. Y cabe señalar que aunque el Antiguo Testamento empezó a ser escrito varios siglos antes de Cristo, unos 500 siglos o más, porque le busco ahí busco información acerca de cuánto tiempo o desde cuándo se escribió el Antiguo Testamento, y uno me da una fecha, otros me dan otra fecha, unos me dicen que 500 años, otros que 700, otros que 1500, entonces por eso no puedo poner una cantidad exacta. Entonces, el Antiguo Testamento empezó a ser escrito varios siglos antes de Cristo y el Nuevo en el primer siglo después de Cristo. Los primeros 100 años después de Cristo, los discípulos y los apóstoles empezaron a escribir el Nuevo Testamento. Pues aunque han pasado más de 2000 años, la palabra de Dios sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y hasta que se cumpla todo lo que en ella está escrito, dice la Biblia, dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. Esto de que la palabra de Dios permanece para siempre significa que el poder de Dios permanece para siempre. Y como les dije al principio,
Dios nos dejó su palabra en la Biblia, la cual se compone de 39 libros, Antiguo Testamento, y 27 el Nuevo Testamento. Nos da un total de 66 libros, y en ella está el poder de Dios. Y por ello es que en estos días les he estado animando a que no solo leamos la Biblia, sino que memoricemos la Biblia, que memoricemos la mayor cantidad de versos de la Biblia, para que todos estemos llenos del poder del Señor. No lo hago por otra cosa, lo hago porque como pastor quiero hacer una buena tarea. Quiero mirar que usted se sepa 30 versículos de la Biblia y que me los diga así de carrera, aparte, no tomando en cuenta un salmo, porque el salmo puede estar los 30 citas de la Biblia, el Salmo 91 y el Salmo 23, y ya acabó. No, 30 citas de la Biblia quiere decir apréndase 30 salmos, o apréndase 30 citas de la Biblia, aunque sean pequeños textos. No diga nada, solamente voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? El que sepa, levante la mano. Los demás fueron honestos. ¿Sabe qué dice ahí? Orad sin cesar. ¿No saber esa cita, hermanos? Sí, ya escuché que sí, pero no todos levantaron la mano. Bueno, mi esposa me decía, bueno, ¿qué crees que sí se saben la cita, pero no saben el verso? ¿Verdad? ¿Cuántos saben Salmo 23:1? No diga nada, no me levante su mano. Ya fueron más. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Grave es que no te lo sepas y que tengas tantos años. ¿Qué tipo de cristianos somos? O sea, aquí vamos a estar trabajando y estar enseñando, hermano, memorice, sin que se sientan presionadas. Y no quiero poner mucha presión y estar con que los espero en la entrada. Usted va a entrar al templo si sabe el Salmo 23. Si no, váyase a donde no le exija nada. Pues se va hacia el templo. Ya no viene mi hermana Rosa, ya no viene mi hermana Raquel desde Chagüento. Va a decir, no, ya no voy, pues no me lo sé. No, pues corro a la iglesia, ¿verdad? No se trata de que se sientan presionados. No les voy a estar preguntando, pero sí vamos a estar animándolos a que memoricen la Biblia. Memorícela. Si es tan importante y es poder de Dios, ¿por qué no llenarnos de ese poder? Si luego le pedimos, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu espíritu. Creo que en la iglesia pentecostal hay un canto que llénanos de tu espíritu, Señor. Y piden ser llenos del Espíritu de Dios y todo, y no leen la Biblia y no memorizan Biblia. ¿Cómo estás? Si la palabra de Dios es vida y es espíritu. En el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 23, Dios nos repite que su palabra es eterna. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra. Aquí está toda la Biblia. Aquí está todo lo que necesitamos. ¿Quieres que cambie tu vida? Graba más mensajes. ¿Quieres que cambie tu carácter? Memoriza más mensajes de la Biblia. ¿Quieres que tu lengüita deje de hablar cosas que no debes de hablar? Memoriza más la Biblia, que hablan acerca de la lengua. Ahí está la sanidad. Vas a la Biblia y lees citas acerca de la lengua, las memorizas y tu lengüita la empiezas a educar, la empiezas a dominar, porque estás llenándote del poder del Espíritu Santo. La lengua es un miembro muy pequeñito, ¿verdad? Y que es muy difícil de dominar, y quien no sabe dominar la lengua no puede dominar su cuerpo. ¿Cómo la quieres dominar? Memoriza más citas bíblicas de la lengua. Que alguien no sacia de mirar y a veces cae en la tentación de mirar cosas que no deben mirar en YouTube o en internet, y no deben mirar películas de terror, o no deben de mirar ahí programas donde salen todos desnudos. Bueno, pero te gusta y tus ojos lo desean. ¿Qué tienes que? Ve a la Biblia, memoriza citas que hablan acerca de los ojos.
te estás llenando de poder de Dios. De esa manera va a cambiar tu vida. De esa manera vas a corregirte y vas a actuar y a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 25. La palabra es poder. ¿Sí se están dando cuenta de lo que estamos haciendo con la Biblia? Si no sabemos 5 textos de la Biblia, ¿cuántas citas de la Biblia se sabe tu hijo? ¿Cuántos textos de la Biblia se sabe tu nieto, tu nieta? Yo ya le pregunté a niñitos y no se acordaban ni de uno. Yo me acordé de un texto bíblico que un día todos los niños nos pasaron a decir en un miércoles, un viernes, no recuerdo, que fue Isaías 40, versículo 8. Creo que le tocó a usted, hermana, dar la clase a los niños que se aprendieron el verso. Bueno, ya a la hermana se le olvidó. Perdón, hermana, no la quise exhibir ante toda la congregación. Isaías 48, llegaron todos los niños y nos dieron ese versículo de la Biblia: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Por qué se la dimos a que se lo aprendieran? Para que los niños entiendan desde su corta edad que tienen que llenarse de la Biblia y memorizar Biblia, y tenemos que trabajar en eso para que no seamos una iglesia religiosa, sino una iglesia que viva de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a la religiosidad falsa, hipócrita. Ya casi para terminar y para confirmar que la palabra de Dios es poder, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del 5 al 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe de este hombre, el cual tenía en su casa a su criado paralítico y muy enfermo. Este hombre no se sintió digno de que Jesús fuera a su casa, pero creyó que si Jesús le daba la palabra, aunque no fuera a su casa, su criado sanaría. Y le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dio la palabra diciéndole: conforme a tu fe te sea hecho. Eso fue lo único que necesitó este hombre para ver la respuesta: creer en el poder de la palabra de Dios. Y al llegar a su casa se encontró a su criado totalmente sano. Tú crees en lo que Dios dice a través de su palabra y vas a ver la grandeza de Dios. Dios me dijo un día que le estaba yo llorando en ayuno y recargado en una pared, con mi cabeza recargada en la pared, y le decía: Dios, ya no quiero vivir tan pobre, ayúdame a salir de esta pobreza.
y sentí como el Señor me recordó al oído y me dijo: sé fiel en lo poco y yo te pongo en lo mucho. ¿Qué pasó con eso? Me levantó el ánimo, me sanó emocionalmente, me puse a hacer bien mi trabajo, hice bien la chamba, ¿verdad? O me esforzaba por hacerla bien y todo, y me subieron de puesto, y entonces fui gerente de ventas cuando era yo vendedor. Eso para mí es un sueño y se los platico para la gloria de Dios. No para que digan: ay, el pastor. No, hermanos, es para la gloria del Señor. Es para que vean que cuando Dios te da una palabra, Él la va a cumplir, y eso es poder de Dios. No es cualquier cosa la palabra, y tenemos que hacer lo que Él dice, porque Él lo que nos dice se va a cumplir. Es su poder, su palabra. Seguro estoy este hombre que le dijo a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre recibió una palabra de Jesús que le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a este hombre? ¿Qué palabra le dio? Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita usted para creer que Dios va a hacer un milagro hoy en su vida? ¿Qué necesita usted para creer que Dios puede hacer la obra en su familia que usted le está pidiendo? ¿Qué necesita usted para creer que Dios puede sanar a un enfermo? ¿Qué necesita usted hacer para creer que Dios puede darle un trabajo nuevo, para que Dios pueda hacer la obra y salvar a un familiar? ¿Qué necesita? La palabra. Señor, danos la palabra y yo voy a tener la chamba. Dame la palabra y yo voy a tener mi matrimonio restaurado. Dame la palabra y voy a tener a hijos obedientes. Dame la palabra y voy a tener hijos sanos. Dame la palabra y voy a casarme bien. Dame la palabra y voy a recibir lo que necesito. Conforme a tu fe te sea hecho. Esa es la palabra de hoy. Eso es poder. ¿Crees tú en la palabra? ¿Crees que la palabra de Dios es poder? Si tú lo crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Seguro estoy que todos se dieron cuenta que hoy Dios nos permitió compartir acerca del poder que hay en su palabra, pues con ella Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Cuando Dios le dio la palabra a alguien como Abraham o a Josué o a los hombres del Salmo 107 y a otros hombres y mujeres de la Biblia, los cuales clamaron en su angustia a Dios, y Dios envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte, o les dijo que ellos tendrían lo que necesitaban, y lo tuvieron conforme a su fe. En conclusión, hermanos, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, lo hizo con su palabra. Cuando Dios le prometió algo a alguien, con su palabra le cumplió. Cuando alguien le pidió algo a Dios, como en el caso de los hombres del Salmo 107 que clamaron a Dios en su angustia, y Dios envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. O como el caso del centurión que le pidió que sanara a su criado, y nuestro Señor Jesucristo le dijo: yo iré a tu casa y lo sanaré. Y el centurión le dijo: no soy digno de que vayas a mi casa, yo creo que si me das la palabra, mi siervo sanará. Y la palabra fue, y la palabra que Dios le dio al centurión fue y es: conforme a tu fe te sea hecho. Y ahora les quiero animar a que, si usted tiene alguna necesidad, ahí donde está en su lugar, le pida a Dios que le dé una palabra, y con eso tiene para recibir lo que necesita. Cierre sus ojos un momento. La palabra es poder, y la palabra dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Quién está en medio de nosotros? Jesucristo. ¿Tú crees eso? Pídele a Dios lo que necesitas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque Dios no quiere que tener una iglesia afligida.
Dios no quiere tener una iglesia sufriente. Dios no quiere tener una iglesia que padece una cosa y padece en otra y padece en otra. No quiere eso. Dios quiere que usted tenga todo aquello que necesita para ser feliz. Dios quiere que usted tenga todo aquello que necesita para glorificar su nombre. Pídale a Dios lo que necesita. La palabra es esta. Usted le dice: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que te manifiestes y escuche mi oración que hago hoy delante de ti. Y el Señor dice en su palabra: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidan en oración, crean y lo recibirán. Así lo dice la palabra. Y ese es el poder de Dios. O lo que le dijo Jesús al centurión: conforme a tu fe te sea hecho. Así es que tú que estás orando, recibe la palabra. Todo lo que estás pidiendo en oración, creyendo lo recibirás. Recibe la palabra, hermano, hermana, conforme a tu fe te sea hecho. Eso es poder de Dios. Al que cree todo le es posible. Si tú lo crees, pídele a Dios. No dudes. A veces tenemos temor y le pedimos cositas como: ay, Señor, yo quisiera que aunque sea me des para comer hoy nomás. Cuando Dios quiere que no te falte nada, porque Él es nuestro pastor y nada te faltará. No temas. No soy político, política, si no les diría: no tengan temor al éxito. Clamen al Señor y no duden. ¿Qué necesitas? ¿Mucha fe? No, tantita. Si tuvieses fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirás a este monte: desarráigate de aquí, y os obedecerá. Eso es el poder de Dios. Y Dios quiere tener una iglesia llena de poder. Quiere tener una iglesia llena de esa fe en su palabra, en su poder. No en cualquier cosa. No en la santería, no en las ciencias humanas, sino en el poder de su palabra. Aleluya. Señor, Señor, nos has dado tu poder, nos has dado tu palabra, para que creamos y veamos milagros, para que creamos y recibamos aquello que necesitamos. Hoy, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para que te manifiestes en todas y cada una de las necesidades que tiene tu pueblo. Hoy oramos a ti, Señor, para suplicarte que te manifiestes poderosamente en la vida de los varones que tienen problemas, que les han afligido familiares. Manifiéstate en las mujeres que tienen problemas, situaciones que les han afligido, ya sea con su esposo, con su familia. Hay mujeres que están siendo afligidas por una enfermedad, una dolencia. Pues en esta hora, Padre Dios, te pedimos que tú vengas, que tú les sanes. Hay familias que están en casa porque están enfermos. Clamamos a ti por su sanidad, en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya, aleluya.